Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos AQU con nosotros hoy. Si son nuevos por AQU, les damos la lida bienvenida y les invitamos a unirse a nuestra gran familia. No se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos, noticias y mucho entretenimiento. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos una bomba que está a punto de explotar. Prepárense porque vamos a hablar de Anne Rafael y Kerem Bürsin. Esos dos. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Senú con diéresis al cap, y que luego, bueno, ya saben la historia. Pero parece que la historia no ha terminado. Agárrense que vienen curvas. Durante meses, incluso aún más menos hemos estado siguiendo con lupa cada uno de sus movimientos, analizando cada publicación superíndice 3N en redes sociales, buscando pistas, conexiones, cualquier indicio de que el amor que vimos en pantalla podrá seguir vivo fuera de ella. Y admitámoslo, a veces pareció a una misión superíndice 3N imposible. Cada vez que empezó vamos a tener un rayito de esperanza, algo pasaba que nos devolvía a la dura realidad. Pero la paciencia tiene su recompensa. En las últimas semanas, los rumores han ido creciendo como la espuma. Avistamientos AQU, comentarios AYU, fotos ambiguas. Y hoy, damas y caballeros, les traemos la información superíndice 3N que muchos de ustedes han estado esperando. Una información superíndice 3N que, si bien aún no es confirmada al 100% por ellos mismos, tiene todas las papeletas para ser verdad. Una cita secreta. ¿Se imaginan? Anne y Kerem juntos de nuevo. Pero antes de que empiecen a celebrar y a tirar confeti, vamos a analizar la información superíndice 3N con calma. Sabemos que muchos de ustedes son fans incondicionales de la pareja, y nosotros también copyright N lo somos, pero queremos ser lo objetivos posible. Vamos a repasar las pistas, los indicios y los testimonios que nos han llevado a esta conclusión superíndice 3N. No queremos crear falsas expectativas, pero la verdad es que la evidencia es bastante convincente. Primero hablemos de los avistamientos. En las últimas semanas, varias personas han afirmado haber visto a Anne y Kerem juntos en diferentes lugares. Un restaurante en Estambul, una galería de arte e incluso, según algunos rumores, en un viaje relámpago fuera de Turquía. Estas informaciones por sus solas no significarán mucho. Podrá tratarse de coincidencias, de encuentros casuales. Pero lo interesante es que estas coincidencias se han ido repitiendo con demasiada frecuencia como para ser simplemente eso, coincidencias. Y no se trata de un solo avistamiento aislado, hablamos de al menos 4 incidentes reportados por diferentes fuentes en las últimas 3 semanas. Un usuario de Twitter afirmó superíndice 3 haberlos visto en un restaurante italiano de lujo en el distrito de Niwanta, conocido por su ambiente discreto y clientela selecta. Otro fan comentó superíndice 3 en Instagram haberlos cruzado rápidamente en una galería de arte contemporáneo en Caracoy, pero dudo superíndice 3 en acercarse para no interrumpirlos. Pero el rumor es jugoso, y el que realmente ha encendido las alarmas, es el del supuesto viaje relámpago. Al parecer, una azafata de Turkish Airlines publicó superíndice 3 en un grupo privado de Facebook un mensaje confuso sobre haber tenido a 2 pasajeros muy especiales en un vuelo corto a Roma, sin dar nombres, pero con una descripción superíndice 3N que coincidirá con Anne y Kerem. Por supuesto, esta información superíndice 3N es mucho difícil de verificar, pero ha generado un torbellino de especulaciones entre los fans. ¿Roma? ¿Una escapada romántica a la ciudad eterna? La idea es simplemente irresistible. Luego en las redes sociales. Anne y Kerem siempre han sido muy activos en Instagram, y sus seguidores han notado ciertos patrones en sus publicaciones que resultan, cuanto menos, sospechosos. Por ejemplo, fotos tomadas en lugares que parecen ser los mismos, frases con un doble sentido que podrán estar dedicadas el uno al otro, e incluso, likes y comentarios a publicaciones de amigos en común que delatan una cercanía que ha desaparecido tras su ruptura. Han resurgido me gusta en publicaciones antiguas de amigos mutuos, comentarios con emojis sospechosamente similares y lo intrigante de todo, fotos con fondos muy parecidos en historias de Instagram que, aunque no revelan ubicaciones específicas, sugieren que han estado en los mismos lugares al mismo tiempo.
Recordemos aquella historia de Ande donde se ve un rinku superíndice 3N de una librerua con una estanterua llena de libros de poesía turca. Pues bien, pocos días después copyright ese, Kerem publicó superíndice 3 una foto donde se le ve sosteniendo un libro de poesía turca con el mismo tipo de estanterua de fondo. ¿Coincidencia? Lo dudamos mucho. Pero la pieza clave de este rompecabezas, la que realmente nos ha hecho creer que esta cita secreta es un hecho, es el testimonio de una fuente cercana a la pareja. Esta persona, cuyo nombre mantenemos en el anonimato para proteger su privacidad, nos ha asegurado que Ande y Kerem han estado view copyright dándose en secreto durante las últimas semanas. Al parecer, han estado intentando mantener un perfil bajo, conscientes del revuelo que causará su reconciliación superíndice 3N. Según esta fuente, ambos han estado reflexionando mucho sobre su relación superíndice 3N, y han decidido darse una segunda oportunidad. Esta fuente, que afirma ser amiga cercana de un miembro del equipo de representación superíndice 3N de Ande, asegura que las primeras reuniones fueron puramente profesionales, discutiendo posibles proyectos futuros donde podrán trabajar juntos. Sin embargo, la química entre ellos era innegable y poco a poco, las reuniones laborales se fueron convirtiendo en cenas discretas y paseos nocturnos por lugares poco concurridos de Estambul. Al principio estaban muy nerviosos y evitaban hablar del pasado, nos contó superíndice 3 la fuente. Pero la conexión superíndice 3N entre ellos es muy fuerte, y no pudieron evitar que los sentimientos resurgieran. Ahora bien, ¿por qué copyright una cita secreta? ¿Por qué copyright no hacerlo público de una vez? Pues bien, aquí entran en juego varios factores. Primero, la presión superíndice 3N medio tica. Ande y Kerem son dos de las figuras más importantes del espectrum culo en Turquía, y su relación superíndice 3N, y posterior ruptura, fue seguida al detalle por la prensa y por sus fans. Es comprensible que ahora quieran tomarse las cosas con calma y proteger su intimidad. Recordemos el circo medio tico que se formó superíndice 3 durante su relación superíndice 3N. Paparazzi siguió copyright dándolos a todas partes, portadas de revistas llenas de especulaciones y miles de fans comentando cada uno de sus movimientos. Es natural que ahora quieran evitar repetir esa experiencia, al menos hasta que tu copyright N seguros de que su relación superíndice 3N puede funcionar a largo plazo. Segundo, podrán estar evaluando si realmente pueden hacer que funcione esta vez. La primera vez, su relación superíndice 3N surgió superíndice 3 en medio de la urgine del rodaje de Senú con diéresis al CAP, con largas jornadas de trabajo, viajes constantes y la presión superíndice 3N de tener que mantener una imagen pública. Ahora, quieren ver si pueden construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera fuera de ese entorno. Trabajar juntos fue sin duda una bendición superíndice 3N y una maldición superíndice 3N. La química que tenían en pantalla era innegable, pero la intensidad del trabajo y la falta de tiempo para ellos mismos terminaron pasando factura. Ahora, quieren tomarse las cosas con calma y asegurarse de que su relación superíndice 3N se basa en algo ese que en la magia del set de rodaje. Y tercero, podrá haber factores profesionales en juego. Tanto Ande como Kerem tienen proyectos muy importantes en marcha, y una reconciliación superíndice 3N repentina podrá eclipsarlos. Quieren asegurarse de que su vida personal no interfiera con su trabajo. Ande estuvo a punto de protagonizar una nueva serie para Disney y un proyecto ambicioso que podrá catapultarla a la fama internacional. Kerem por su parte estuvo explorando nuevas facetas de su carrera como productor y guionista, además de tener varios proyectos actorales en el horizonte. Ambos son conscientes de que una noticia como esta podrá desviar la atención superíndice 3N de sus proyectos profesionales y no quieren que eso suceda. Entonces, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Significa que Ande y Kerem han vuelto oficialmente? No podemos afirmarlo con total seguridad. Pero lo que sí podemos decir es que hay suficientes indicios para creer que algo estuvo pasando entre ellos. Una cita secreta, encuentros discretos, gestos en redes sociales. Todo apunta a que la llama del amor, aunque se haya atenuado, nunca se apagó superíndice 3. Y aunque todavía no se atreven a gritarlo a los cuatro vientos, es evidente que hay algo muy especial entre ellos que sigue vivo. Y ahora, llegamos al punto crucial. ¿Qué copyright esperan ustedes? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez será diferente? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Du copyright llenos sus comentarios abajo.
Nos encanta leer sus teorías, sus deseos y sus predicciones. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo, y sus opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Creen que deberían dar una entrevista conjunta para aclarar los rumores? ¿O deberían seguir manteniendo su relación superíndice 3N en secreto por un tiempo /s? Queremos saber qué copyright piensan. Hemos cubierto todos los puntos clave sobre la posible cita secreta entre Ande y Kerem. Hemos analizado los avistamientos, las redes sociales y el testimonio de nuestra fuente ANU superíndice 3 Nima. Recuerden, aunque no podemos confirmarlo al 100%, hay suficientes indicios para creer que algo especial estuvo sucediendo entre ellos. Y si esta noticia es cierta, será una de las reconciliaciones esperadas del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo lleno de chismecitos y sorpresas. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas exclusivas preparadas para ustedes. Y ahora los invitamos a dejarnos sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué copyright tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro? Queremos saberlo todo. ¿Les gustaría que investigáramos a fondo los rumores del viaje a Roma? ¿O prefieren que analicemos con lupa sus superíndice 3 y más publicaciones en redes sociales en busca de nuevas pistas? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante y entretenido. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de esta bomba. Y lo es importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la superíndice 3 y no dejen de menos con el amor. Y recuerden encontrar siempre la información superíndice 3N fresca y jugosa sobre sus celebridades favoritas. Hasta la superíndice 3 Sima.